laiguana.tv. Hacemos un contacto telefónico con el analista político Miguel Pérez Pirela, además doctor en filosofía política, que nos viene a dar cuál es su mirada ante este hecho. Buenas tardes, Miguel, estamos contigo. Muy buenas tardes, bueno, un placer estar en contacto con ustedes, sobre todo para comentar una noticia tan trascendental para todos los venezolanos y venezolanas. Te escuchamos. Miguel, has venido haciendo una mirada, o has analizado, y hemos visto cómo en medios de comunicación se han referido a esta cobertura y este análisis que realiza en torno a la situación que vive nuestro país, con actos que, como lo dice el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, son precisamente unos actos de desestabilización, conspiración contra la patria y contra el pueblo venezolano, y hemos visto cómo esta dirigente opositora de extrema derecha ha dicho firmemente que está de acuerdo con las sanciones que además violan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a un país democrático y soberano, pero que sobre todo con esta promoción y acciones a favor de esta ley 825 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha dicho firmemente que está en contra de la patria. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, nosotros acabamos precisamente de escuchar una rueda de prensa que acaba de dar Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz. Y el problema es precisamente que este tipo de descubrimiento, de hallazgos por parte de una élite de la extrema derecha venezolana no son nuevos, y precisamente esta es la principal característica de la oposición, que se han mantenido durante 25 años en una constante conspiración que no es solamente contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, no señor, conspiración que es precisamente contra la paz del pueblo venezolano. De hecho, me llamaba la atención, escuchando a Diosdado Cabello, el nombre de esta nueva operación que se estaba fraguando a partir del estado Zulia, por cierto, mi estado, de donde yo vengo, que es no a las Navidades. Ahora, yo insisto con esto, ojalá esto fuera nuevo, ojalá esto fuera inédito, ojalá el pueblo venezolano no conociese de este tipo de artimañas para acabar con la paz social, con la paz pública. Este ha sido el común denominador de los últimos 25 años. Ahora, ¿qué se impone en estos momentos? Bueno, se impone la justicia. Se impone que el Estado venezolano, a través de sus poderes, a través de sus instituciones, una vez más actúe para frenar estos intentos de desestabilización. Y en este sentido, entonces, he recibido con beneplácito, he recibido como algo positivo esta decisión del Ministerio Público. De hecho, si tú me permites, te voy a dar algunas encuestas que acaban de salir. Una de ellas incluso me la acaba de enviar el mismo Oscar Chema, el director de la encuestadora Interlace, y al preguntarle, opina si deberían ser juzgados por traición a la patria los dirigentes políticos que pidieron sanciones contra el país, bloqueos y congelamiento de los recursos de Venezuela en el exterior, un 63%, es decir, una amplia mayoría, dicen estar de acuerdo, contra solo un 27% que se pronuncia negativamente y un 10% que no sabe, no responde. Pero esto también, insisto, me lo acaba de enviar el mismísimo director de la encuestadora Interlace. Pregunta, de acuerdo con enjuiciar por traición a la patria a quienes han pedido una invasión militar, ya no solamente sanciones y bloqueos, sino una invasión militar extranjera contra Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro, 85%, es decir, una grandísima mayoría, una aplastante mayoría, dice que están de acuerdo. Y esto tiene que ver precisamente con el tema de la impunidad. Estos factores políticos hacen una especie de círculo vicioso, en el cual primero se presentan elecciones, después pierden las elecciones, más tarde cantan fraude y se van a la desestabilización y se van a la conspiración.
para volver después, cuando fallan, a volver, valga la redundancia, a presentarse a las elecciones. Este círculo vicioso tiene que acabarse. Este círculo vicioso que atenta, insisto yo, contra la paz social, contra la paz de los venezolanos y de las venezolanas, tiene que acabarse. Y solo se puede acabar precisamente acabando a su vez con la impunidad. Miguel, vemos cómo la población venezolana, índices y encuestas, además lo dicen, cómo el venezolano, la venezolana quiere un país de paz, quiere un país donde pueda producir y trabajar por el futuro de sus hijos y por el país. ¿Qué significa que esta dirigente opositora, María Corina Machado, apoye esta ley, una ley que no solamente bloquea a Venezuela, sino también que bloquea a países que de alguna manera firmemente han establecido convenios importantes con la Revolución Bolivariana y sobre todo con la República Bolivariana de Venezuela y el Estado venezolano para llevar a cabo grandes proyectos que benefician una nación soberana? ¿Qué significa en este momento cuando sabemos que sectores de extrema derecha quieren desestabilizar el país, pero no solamente promover bloqueos y a través de sanciones, sino también que implementan estrategias para promover una invasión militar en nuestro territorio que afecta a toda la población venezolana sin distinción? Además, que hemos visto cómo el vicepresidente sectorial ha dicho que ha incautado también armamento en manos de terroristas. Mira, yo quizás voy a ser un poco fuerte en la expresión que voy a utilizar, pero desde hace meses y años ya la hemos venido utilizando. Desgraciadamente, este sector extremista de la oposición venezolana quiere llegar a Miraflores con un país ensangrentado. Quiere sentarse en el poder presidencial a partir de cadáveres de venezolanas y de venezolanos. Quiere conseguir lo que no ha conseguido por la vía electoral, es decir, lo que no ha conseguido por los votos, quiere conseguirlo por la violencia. Y peor aún, y tiene que ver con la pregunta que tú me planteas, quieren que prácticamente factores externos a la soberanía venezolana, fuerzas exógenas a el pueblo venezolano, hablo yo del Departamento de Estado, hablo yo de la CIA, hablo yo del gobierno de los Estados Unidos, hablo yo de ciertos gobiernos de la Unión Europea, hagan el trabajo a través de la violencia que ellos no han logrado hacer a través de la política. Estos sectores no son políticos, lo repito. Estos sectores, María Corina Machado, Julio Borges, Juan Guaidó, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Simonovic, porque hay que llamarlos por su nombre, no son, desde hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo fueron, no son poderes políticos ya en Venezuela. Son poderes, 1, insurreccionales, son poderes, 2, terroristas, y son poderes, 3, financieros de cuello blanco, que simplemente con la excusa de la política, con la excusa de alcaldías, gobernaciones, diputaciones y elecciones presidenciales, han hecho un caudal de dinero amparados en la desestabilización, amparados en la venta de armas, amparados en el robo de Citgo, amparados en el robo de nuestro oro, de nuestras cuentas internacionales en euros y dólares. Seguir considerando, y yo no hablo de toda oposición porque hay una oposición democrática que está sentada en la Asamblea Nacional, pero esta oposición es una oposición que ampara sus negocios en la desestabilización, en la venta de armas y en el robo de los activos de Venezuela. Seguir considerando a esta extrema derecha, a estos nombres que acabo de decir, como factores políticos es un grave error. Son factores delincuenciales, son delincuentes de cuello blanco que tienen que ser perseguidos por la justicia venezolana e insisto, la gran mayoría del pueblo venezolano está clamando por eso. Así es, ante este nuevo escenario vemos que está el debate puesto a pocas semanas, podemos decir, de la investidura del presidente Nicolás Maduro para el nuevo periodo presidencial. Empiezan no solamente la arremetida, sino también la incorporación de nuevos elementos en este conflicto, un conflicto que además viene desde afuera,
que ha sido una conspiración por la CIA y la DEA, como decía y lo afirmaba el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, y que además implica también una operación psicológica sobre la nación. Estamos en temporada navideña, además una época del año que viene a fortalecer los lazos entre las familias venezolanas, un país donde se ha fortalecido precisamente el amor por la familia y que pretenden desestabilizar en esta Navidad ese momento que es donde la familia está unida. ¿Cuál es tu mensaje como doctor en filosofía política, como analista además, que vemos que es una oposición que está permanentemente acechando a la población venezolana a través de las plataformas digitales? Si nos vamos a internet y buscamos situación de Venezuela sin ningún tilde político, es difícil ver cómo podemos tener esa realidad, porque vemos cómo la información se genera a través de las plataformas digitales para distorsionar esa tranquilidad del pueblo venezolano. Mira, ellos precisamente, y este es un debate que incluso el mismísimo presidente de la República ha planteado, ellos a través de las redes sociales, a través de la dictadura del algoritmo, a través de las empresas privadas de 2.0 que tienen en su gran mayoría, como ustedes, Silicon Valley en Los Ángeles, han querido crear eso que yo he llamado una para Venezuela, es decir, una Venezuela paralela que solamente existe en X, que solamente existe en Instagram, que solamente existe en TikTok, etcétera. En esta para Venezuela, el pueblo venezolano estaría sumergido en una especie de guerra civil constante. Venezuela sería un país inviable, todo sería en Venezuela zozobra, violencia, etcétera. Y esta Venezuela, tú lo sabes, como venezolana que está aquí, que se despierta y ve los amaneceres maravillosos de Venezuela, que trabaja de sol a sol, el campesino, el pescador, el estudiante, la ama de casa, los que estamos forjando, y esto yo lo digo, me despojo incluso de mi rol de analista o de doctor en filosofía, no, lo que estamos forjando con el trabajo, con el sudor, con la pasión y el amor, los que estamos forjando patria, y aquí me permito decir chavistas, independientes y opositores, vemos muy bien en la Venezuela en la que estamos, que no tiene nada que ver con esta para Venezuela, con esta Venezuela paralela, que nos quieren imponer a través de algoritmos y a través de propaganda de guerra que durante tantos años han aplicado contra Venezuela y que a partir de las redes sociales se han exponenciado. Es decir, ellos pueden incluso pensar que Venezuela es una especie de sucursal ahora, porque están tratando de borrar la patria, de borrarnos a todos nosotros como si fuéramos unos hologramas, como si la gran mayoría de los venezolanos y las venezolanas que estamos en Venezuela no existiésemos. Pues nosotros no somos unos hologramas, nosotros somos gente de carne y hueso, con un corazón grandioso, monumental, que trabaja por este pueblo. Allá aquellos que se creen el cuento de la para Venezuela, de la Venezuela paralela, y creen que este país está inmerso en una especie de guerra civil, que es lo que ellos quisieran. La Venezuela real, la Venezuela, la patria existente, la patria bonita, está en estos momentos más bien apostando a un clima navideño como tú lo planteas en tu pregunta. Estamos pensando ya en estos días de final de año, en estos días donde la familia toda se une, porque Venezuela es un país de tradiciones, no es un país individualista, no es un país egoísta, es un país donde sobre el yo prevalece el nosotros. Y es un país que tiene, por cierto, una de las culturas más hermosas a nivel de canciones, a nivel de pesebre, a nivel de arreglos de la casa, a nivel incluso de la yaca, es decir, desde el punto de vista culinario. La cultura venezolana es una de las culturas más espectaculares a nivel mundial, y esa cultura se exacerba, florece precisamente en tiempo navideño. Es eso precisamente lo que intentan romper los fautores, los creadores de la para Venezuela, de la Venezuela paralela, según la cual nosotros no seríamos venezolanos y venezolanas, sino venecos y venecas. No, señor, nosotros somos venezolanos y venezolanas con una cultura
ancestral, hermosísima, variopinta, rica, que insisto yo, florece en época decembrina. Así que la mayoría de los venezolanos y de las venezolanas, no de los venecos y las venecas, no señor, la mayoría de los venezolanos y de las venezolanas estamos apostando por la paz, estamos apostando por la solidaridad, estamos apostando por crecer como país, y estos factores, este puñado de negociantes del odio, de la guerra y de la sangre, no van a poder con la mayoría pacífica, solidaria del pueblo venezolano. Miguel, gracias por este análisis. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.